Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Eres más que el mal, la gota de rocío eres en arena, la flor nacida en medio del pedregal, a fuerza de esperanza, fe y caridad, así eres tú, María de Jesús. Llévame hasta él y esconde mi lucero en tu amanecer, aviva mi alma el fuego de tu querer, que apagaré mi sed. Dame de beber la sangre del cordero que fue a nacer, del seno inmaculado de ti, mujer, se halla en Belén. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Teresa Brais, de Lorenza Carrillo y Paulino Carrillo y Lauro Serna. Oramos también el eterno descanso de José Vázquez Gutiérrez y Francisco Roa. Oramos por la salud física y espiritual de Lázaro Roa, Ramón Roa y Zulay Roa. Oramos también por el eterno descanso de mi papá Filadelfo Umaña. Oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Darismar y Juana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, perdona nuestras sombras, ten piedad, Señor, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, perdona nuestras sombras, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, tú siempre nos perdonas, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos sus celestiales mandamientos, compendiados en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, practicando las obras de caridad, a ejemplo del beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos: hermanos,
Por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquellos que ahora les da vergüenza? Ninguno, pues no son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, den frutos de santidad que conduce a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Jesús el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según en este mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros a la conversión. Celebramos
al beato José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Y la historia del doctor José Gregorio Hernández, un médico venezolano, un hombre cristiano, fue al seminario, pero se retiró del seminario, estudió en Francia, estudió en Alemania y trabajó en Caracas, pero también trabajó en su tierra natal, que es Trujillo. Y es un hombre que, bueno, fue el primero que trajo el microscopio a Venezuela. Él, de allá, de Europa, lo trajo aquí como médico. Quiso desarrollar con la ciencia que había aprendido allá, aquí en Venezuela. Y algo particular de él, que lo decíamos ahorita, una característica, que es un hombre cristiano. Y como hombre cristiano, por eso el nombre de médico de los pobres, porque él fue dado ¿a quién? A los más necesitados. Él iba donde había necesidad, especialmente en su tierra natal, que es Trujillo, y él siempre le llevaba, atendía a la gente y le llevaba medicamentos a esa gente pobre, que no tenía con qué pagarle. Por eso se le llama el médico de los pobres. Ayudó a mucha gente, un hombre sumamente preparado en la medicina, en filosofía, en teología, y por eso él en su profesión se dio a practicar las obras de caridad. En este caso atendía a los enfermos y si tenía que, le daba los medicamentos, los traía de Europa, los traía de Caracas y se los daba a ellos. Fue la labor que hizo y es lo que nos enseña a nosotros. Es un ejemplo para los médicos, ¿verdad? Los médicos de este tiempo le cobran en la consulta no sé cuántos dólares y le dice compre esto y ya. Esa es toda la obra de caridad que hacen los médicos de hoy. E incluso algunos dicen, no, yo estoy de vacaciones, no atienden a la gente. Algunos dirán, bueno, ¿es así o no es así? A algunos les gusta, a otros no les gusta lo que se les dice, ¿verdad? Algunos médicos dicen, ajá, ¿y de qué cree usted que voy a vivir? Pues nosotros tenemos que aprender a vivir de la providencia de Dios. Por eso es que nosotros a veces nuestra vida o nuestras carreras no las hacemos por vocación. Ya la gente no estudia por vocación, ya la gente estudia por dinero. Me voy a meter a esta carrera porque es que esa carrera es la que está dando. Y de allí es donde yo voy a sacar el dinero para todo lo que quiero. Mientras que el doctor José Gregorio Hernández, que quería ser sacerdote, entró al seminario y se dio cuenta de que no era eso lo suyo. Por eso terminó siendo médico. Pero siendo médico, el hombre se dio a practicar las obras de caridad con aquellos los más necesitados. El que podía pagar, pagaba, y el que no tenía con qué pagar, de igual manera él lo atendía. Los médicos de hoy, si usted no tiene, no lo atiendo. Y se muere el paciente, y qué triste y lamentable, porque mire lo que nos dice la antífona de este día iniciando la misa: vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y debe ser que el doctor José Gregorio Hernández entendió la palabra de Dios, que él se esforzó para ayudar ¿a quién? A aquellos que no tenían. Y es lo que nos dice a nosotros en este día. Mire, nosotros nos tenemos que esforzarnos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero nosotros muchas veces no vemos las necesidades de los demás porque no salimos. Hay una obra de caridad, y lo dice la antífona de entrada. Dice: estuve enfermo y me visitaron. Dice la palabra de Dios: vengan benditos de mi Padre, estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con lo más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y hago la reflexión de una vez y aprovecho. Estos días me llamaron: padre, mire, venga, visite un enfermo. Yo fui.
A tal hora, padre, yo fui. Bueno, un poquito tarde, pero fui. Y cuando llegamos allá, a los que me acompañaban, yo le dije, ¿usted se dio cuenta de algo? Mire, nosotros tenemos que hacer la caridad. Y le dije, mire, aquí en la parroquia hay un grupo que se llama Cáritas Parroquial. Y solamente nos estamos quedando con la olla solidaria. Y vamos y visitamos a un enfermo y sabemos que de repente está en mal estado el enfermo o lo tienen en un lugar de mal estado, porque un enfermo hay que tenerlo en un lugar limpio. Pero bueno, las personas que lo cuidan hacen un esfuerzo. Y como Cáritas le dije yo, aquí es donde tiene que estar Cáritas presente. Si nosotros vemos a una persona en una habitación en mal estado, hay que hablar con el dueño de la casa y decirle, mire, usted me permite a mí entrar a limpiar, yo vengo mañana, pasó mañana, vengo a limpiar la habitación. Pero esas obras de caridad nosotros no la estamos haciendo. No la estamos haciendo. Y le decía yo, nos quedamos solamente con la olla solidaria, y aquí es donde Cáritas tiene que estar, ayudando a los enfermos. Si hay que limpiar el piso, si hay que bañar al enfermo, si hay que lavar la sábana de la cama, hay muchas cosas que hacer. Y ese enfermo que nosotros visitamos no estaba en buen estado, su habitación estaba en mal estado. Y le dije, mire, nosotros tenemos que hacer muchas obras de caridad. Está bien lo que estamos haciendo, la olla solidaria, sí, pero todavía nos hace falta más compromiso. Más compromiso con los enfermos. Y eso era lo que hacía José Gregorio Hernández. Él hacía la obra de caridad y nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que hacer las obras de caridad. Pero los cristianos nos da pena, nos da vergüenza, o nos dedicamos a las cosas del mundo y nos olvidamos de las cosas esenciales, que una de ellas, y que nos va a salvar y nos va a abrir las puertas del cielo, es visitar a ¿quiénes? A los enfermos. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, dice la palabra de Dios. Y si yo lo hago, dice el Señor, conmigo lo hicieron. Si usted lo hace con aquel, el más insignificante, conmigo lo hicieron. Entonces, ¿a quién hay que ver en los enfermos? ¿A quién hay que ver? A Cristo. A Cristo hay que verlo en los enfermos. A veces la gente cree que no hay que hacer nada. No, hay mucho que hacer. Solamente que yo voy, visito al enfermo, le hago una oración, veo el piso sucio, pero es que como en mi casa el piso de donde está el enfermo es igual, por eso no noto la diferencia y creo que no hay que hacer nada. Como en mi casa la cama es desordenada y vengo y visito al enfermo y veo la cama desordenada, entonces creo que eso es ¿qué? Eso es normal, porque es que en mi casa la cama está desordenada, el piso está sucio, las paredes están manchadas, y entonces creo que más bien el enfermo está bien. Entonces es mirar la realidad, porque hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, el Señor nos dice a nosotros, a los discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. En nuestra mente, si escuchamos esta frase, creemos es que Dios quiere destruir ¿qué? El mundo. Y cuando el Señor dice, he venido a traer fuego a la tierra, ¿es qué? Que va a enviar al Espíritu, pero Él quiere que eso pase pronto. Y cuando usted no tiene esa chispa, significa en que usted todavía no tiene ese mismo espíritu. Cuando usted no siente nada por el pobre, no va y lo visita y no siente compasión, pues sabemos qué es la compasión, ¿verdad? La compasión es sentir tristeza por el enfermo, pero no quedarme en esa tristeza, sino que tengo que hacer algo por el enfermo. Y yo le decía eso para tocarle el corazón al que andaba conmigo. Despiértese, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Todos tenemos mucho que hacer. Ese fuego de ese espíritu tiene que arder en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, tengo que recibir un bautismo. ¿Dónde recibimos nosotros el Espíritu Santo? En el bautismo. Tengo que recibir un bautismo y como mi angustio mientras llega. ¿Por qué el Señor dice que mi angustio mientras llega? Porque la gente no siente compasión de nadie.
Los cristianos no sienten compasión de sus hermanos. A alguno que otro, que es el que siente compasión y se mueve a hacer la obra de caridad. Porque nosotros creemos que para hacer la obra de caridad es dar dinero, ¿verdad? Como dicen los pastores, tienen que traer el diezmo, pero el diezmo para ellos significa que es dinero. Y la gente está creyendo que hacer la obra de caridad es hacer ¿qué? ¿Dar qué? Pues no es necesariamente dar dinero, es ir a limpiar, es ir a atender, es tenderle la mano a ese enfermo que está necesitando, no necesariamente es dar plata. Nos meten en la cabeza y nos acostumbramos que hacer la caridad es dar ¿qué? Dinero, no, ese dinero gástelo, mire, vaya, compre una cera, un mistolín, compre un jabón y vaya, lave y tiéndale la cama y busque una sábana y gaste eso en eso y ayude al enfermo. Esa es la obra de caridad. A veces creemos que la obra de caridad es solamente decirle al padre, mire padre, vaya, visite al enfermo. Yo ya hice la caridad, estuve pendiente del enfermo. No, eso lo hace cualquiera. Llamar al padre para que vaya atienda a un enfermo lo hace cualquiera. Ir a limpiar el piso, ir a lavar una sábana, ir a atender a un enfermo, todo eso no lo hace todo el mundo. Por eso el Señor dice, vengan benditos de mi Padre porque estuve enfermo y me visitaron. Son pocas las personas que se atreven a hacer ese trabajo. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante, con el enfermo nosotros tenemos que hacer. No es solamente ir a mirarlo y después salir criticando, ¿verdad? Porque hay gente que ahí mira al enfermo y dice, ¿usted vio cómo estaba? Mire, esa gente ni lo atiende. Si usted sabe que no lo están atendiendo, atiéndalo usted. Haga la caridad. Porque para ser chismosos, ¿somos qué? Buenos. Somos buenos. Para hablar de nuestro hermano, ¿somos qué? Para criticar, ¿somos? Pero para hacer, porque dice la palabra de Dios, les aseguro que cuanto hicieron. Y si usted no hizo nada, usted está pelando. No crea que usted va a entrar al cielo. Si no hizo nada, no va para el baile. Cuanto hicieron con el más insignificante, entonces usted no sea chismoso, no sea charlatán, no critique, no hable. Sino póngase a hacer. Si usted vio allí en mal estado, vamos a hacer, vamos a ayudar, vamos a tenderle la mano, porque la palabra de Dios me dice, sí, tengo que compadecerme, sentir tristeza de cómo está, pero a la vez voy a ayudar a levantar a ese enfermo, voy a tenderle la mano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque cuando lo hago con mi hermano, lo estoy haciendo ¿con quién? Con Cristo. Y recuerde que los pobres para Cristo son todo. Son todo. Al enfermo hay que darle de comer, sí. A los pobres hay que darle de comer, sí. Hay que hacer muchas cosas, pero en especialmente hoy, celebrando a José Gregorio Hernández, el beato, pues nos dice, hay que hacer la caridad, hay que hacerla con el hermano. Y yo me tengo que esforzar. Por eso el Señor dice, si usted recibió el bautismo, usted tiene ese espíritu. Pero a veces ese espíritu abandona su vida a causa del pecado. A causa del pecado. Entonces, no sea esclavo del pecado. Por eso Pablo en la carta a los romanos va a decir, mire, en otros tiempos ustedes pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad. Porque para pecar sí disponen de tiempo y disponen incluso el corazón. Y dice Pablo, hasta llegar a la degradación, así ahora póngalos al servicio del bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Entonces, las obras de caridad, sentir compasión por aquellos que más lo necesitan. Sienta compasión de ellos. Y decíamos, sentir compasión significa de que, aunque yo vea la realidad, yo esa realidad voy a buscar cambiarla. Jesús sentía compasión de la multitud porque tenían hambre. ¿Y qué hacía Jesús? Sentía tristeza porque no habían comido, pero ¿qué hacía Él? Les daba de comer. Eso es compasión. De lo contrario es lástima. Y la mayoría de las personas dice, ay, es que yo siento compasión. No, usted lo que siente es lástima por la misma persona, porque solamente ve la realidad y deja todo como está.
no siente la compasión, porque no se pone a hacer lo que debe hacer. Por eso la palabra de Dios nos decía a nosotros en estos días: dichoso el siervo que su amo lo encuentra haciendo lo que tiene que hacer. Y muchos no están haciendo nada. Por eso la palabra de Dios dice: ¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? Y si nosotros lo podemos interpretar de dos maneras, entonces ¿quién es Jesús? Porque se supone que Dios es amor. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero dice Jesús: ¿piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? Usted dice eso, ¿ustedes piensan que yo voy a dejar todo tranquilo como está? ¿Que ustedes viven y se revuelcan en el pecado y yo lo voy a aplaudir o lo voy a felicitar? Por eso el Señor dice: de ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Aquí nos tenemos que dar cuenta de lo que dice Jesús: o haces el bien o haces el mal, pero usted se tiene que decidir de qué lado está. Usted no puede estar ahí: no, hago el bien y hago el mal. No, el Señor dice: o haces el bien o haces, pero usted tiene que ponerse de un lado. Por eso el Señor nos habla a nosotros de división. No he venido a traer la paz, sino la división. Nosotros debemos dar pelea al pecado. Que no sea fácil caer en la tentación. Y en estos días decía una señora: padre, es que usted casi no nos confiesa. Y yo le dije: ¿no será que usted más bien cae mucho en el pecado? Que usted, en vez de darle pelea al pecado, va y cae y dice: ay, que el Padre me tiene que confesar. Pero el problema es que usted no sabe si puede llegar al día de confesarse. Porque nosotros fácilmente: es que para eso tenemos al párroco, tenemos al sacerdote, y tranquilamente voy, caigo en el pecado y vengo y me confieso. Termino de confesarme y vuelvo a pecar. Y bueno, y vuelvo y me confieso. Y agarro eso como una rutina: peco, me confieso, peco, me confieso, peco, me confieso. Y no hay temor de Dios, porque para eso está Dios. ¿Dios está para qué? Para perdonar. Y no es así. El Salmo 1, que fue el que leímos, nos va a decir a nosotros: mire, dichoso aquel que se goza en cumplir los mandamientos. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Es decir, que usted le da lucha al pecado. Voy a hacer oración para no pecar, porque sabiendo lo que tengo que hacer y no lo hago, dice la palabra de Dios, voy a ser castigado. Sé que no debo caer en el pecado tal, pero caigo, voy a recibir un castigo, porque yo ya sé que no lo debo, pero aún así, sabiendo que no lo debo hacer, lo hago. Me dice la palabra de Dios: si usted sabe que no lo debe hacer y lo hace, usted va a ser castigado. O sea, ¿Dios lo perdona? Sí, pero Dios no felicita la sinvergüenzura de muchos cristianos que creen que Dios da el perdón así nomás. No, Dios perdona a aquel que lo hace con sincero corazón. Y a lo mejor usted puede recibir 10,000 absoluciones en su vida, pero Dios sabe cuál de ellas usted lo hizo de corazón. Dios sí sabe. Porque el sacerdote cumple con el deber. Yo lo perdono y lo absuelvo. Pero Dios sabe si usted lo está haciendo de corazón o lo agarra como de rutina y de juego. Yo peco y para eso está el Padre y me confieso. Dios sabe. Por eso la palabra de Dios dice: mire, no se dejen guiar por mundanos criterios, no anden en malos pasos, no se burlen del bueno. Al contrario, el que ama la ley y se goza en cumplirla, ese es un hombre dichoso, ese es un hombre feliz. El que le da pelea al pecado, el que sabiendo que no debe pecar, lucha contra él y dice: no voy a caer. Por eso la palabra de Dios nos dice: mire, vengo a traer la división,
Porque unos tenemos que estar de un lado y otros van a estar del otro. ¿De qué lado está? ¿Estoy del lado de los pecadores que caen por placer o soy de los pecadores que luchan contra el pecado? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿De qué lado estoy? Porque el Señor necesita saber y Él conoce de qué lado está. Por eso Él va a decir, de aquí en adelante, de 5 que hayan en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra la madre contra la hija contra. Es decir, va a haber una lucha a nivel espiritual en la misma familia, porque unos van a querer a misa y otros van a querer ir ¿a dónde? A las fiestas, a las parrandas, al río. ¿Y eso de qué cuento de iglesia? Es más, ¿a usted no le cansa eso de ir a misa todos los días o todos los domingos? ¿Usted no le cansa eso de rezar el rosario todos los días? Mire, mamá, ¿hasta cuándo usted va a seguir con eso? Y es una lucha. Dice la palabra de Dios, se van a dividir la familia. Los que les gustan las cosas del mundo y los que les gustan las cosas. Y entonces usted tiene que amarrarse los pantalones y a ver de qué lado voy a estar yo. Del que le gustan las cosas del mundo, me dejo vencer por ello, porque a la final termino yo cediendo y bueno, sí, vámonos para el río. ¿Qué voy a hacer? Yo sola peleando contra 5 en una familia. Y a la final termina arrastrada por los pecadores, por los que quieren hacer de las cosas del mundo. Padre, pero ¿cómo yo lucho con mi hija que quiere salir todos los fines de semana al mundo? A la discoteca, a la parranda. Pues dice la palabra de Dios, es una lucha que nosotros tenemos que dar. Y hay que pelear porque el Señor quiere ver de qué parte yo estoy. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que dirán que yo soy duro de corazón, que ustedes sí pelean, que digan lo que quieran, pero yo tengo que ponerme de parte de ¿quién? De Dios. Que soy una mala madre o que soy un mal padre, que digan lo que quieran, pero yo tengo que ponerme de parte de ¿quién? De Dios. Yo voy a luchar contra ellos. Que se cansen ellos, pero no me tengo que cansar. Yo tengo que dar mi vida incluso por las cosas de Dios. He recibido un espíritu y ese espíritu me tiene que impulsar a mí a hacer todas las cosas de Dios, especialmente las obras de caridad con los enfermos. A los hijos se les enseña a trabajar, se les enseña a estudiar, los padres ayudan a sus hijos, les enseñan a escribir, pero nunca les enseñan a hacer las obras de caridad. Nunca le dice a sus hijos, mire, vamos a visitar a fulano, sultano, pirinceo, vamos a visitar a ese enfermo, venga hijo, vamos a ayudar porque mire, aquí hay necesidad, vamos a hacer. Eso los padres, muy raro el padre que hace eso con su hijo y que le enseña a hacer las cosas o las obras de caridad. Felicito a aquellos que lo hacen, pero los que no lo hacen saben que deben ponerse las pilas. El Señor nos da una oportunidad a nosotros. Entonces nos dice, ¿hay que luchar contra el pecado? Hay que hacerlo, hay que luchar. Por eso al principio le decía, mira, los médicos, cuando usted le habla del doctor José Gregorio Hernández, no le va a gustar cuando usted le dice, mire, ellos ayudaban a los pobres. Él hacía las obras, él les regalaba la medicina. Usted le dice a un médico, mire, es que usted es carero. Y él lo primero que le dice es que yo estudié. ¿Estudió dónde? Allí en Mérida, estudió allí en San Juan aquí mismo, en los otros estados. Mientras que el doctor José Gregorio Hernández, ¿dónde estudió? En Europa. Y no se le subió la carrera, ¿dónde? A la cabeza. Y hay algunos mediquitos, ¿verdad? De aquí que tenemos, casi que graduados en la misión Rivas. Y creen que por ser médicos son más que los, y que deben cobrar no sé cuánto. Es que yo soy especialista, es que usted no sabe cuánto yo invertí estudiando esta carrera. ¿Y a mí qué? Pero abusan ¿de quién? Abusan del que no tiene. Le sacan el dinero que no tiene a la gente, se lo saca. Usted es pobre, le dice, bueno, pague la consulta si quiere que lo vea. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Hoy día ponen una secretaria para no dar la cara. Ponen a secretaria. Y la secretaria, hasta que usted no pague, no pasa, ¿verdad? Porque ahora el modo de trabajar es que cuando usted paga, le manda un mensaje al doctor para que el doctor llegue al consultorio. Ya paga la consulta. Ese es el modo de trabajar.
Cuando usted pagó, aparece el médico. Mientras usted no paga, el médico está de vacaciones. Y usted es pobre y se muere, porque no lo van a atender. Y es una triste realidad. Bueno, Santa Teresa decía, veo muchos, ¿cómo es? Obispos y sacerdotes en el infierno. Y yo me atrevo a decir, pues, hoy día vamos a ver muchos médicos en el infierno. Porque, lo digo también con experiencia, los médicos no van a los hospitales, no, estoy de vacaciones. Usted tiene que ir al consultorio de ellos. Allá no hay vacaciones, allá ellos sí trabajan. Ellos donde no trabajan es en el hospital. Pero en la clínica privada ahí sí trabajan. ¿Por qué? Porque viven sacando ¿qué? A la gente. Y la gente, pobre gente, tiene que hacer rifas y tiene que inventarse no sé cuántas cosas para poder recoger, logrando que no se muera el enfermo y aguante hasta el día que puedan tener la platica y llegar allá. Y cuando llegan allá, 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos y le dice, compre esto, a volver a hacer otra rifa y a inventarse otra cosa y a esperar que no se muera el enfermo para ver si le pueden comprar las medicinas. Entonces todo es un negocio, todo es un negocio. Ya la medicina en este país es un negocio y trabaja así. Ay, estamos haciendo huelga, estamos haciendo todos, pero es mentira. Entonces, ojalá nosotros despertemos y enséñenle eso a los hijos, ustedes, los más pequeños, al que quiera ser médico, dígale, mire hijo, no vaya a ser como fulano, sutano, pirisejo, ayude al necesitado, siémbrele esa semilla buena de ayudar a los enfermos como lo hizo el doctor José Gregorio Hernández. Enséñale esa buena semilla, porque algunos por allá aprenden otras cosas y no es lo bueno. Entonces, que ojalá nosotros aprendamos de hacer la caridad con aquellos que lo necesitan. Amén. Presentamos el pan y el vino. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar su obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo del beato José Gregorio Hernández, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos,
ya que al coronar su mérito coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ella la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, santo, santo el Señor, santo. Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que Él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias, y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédele que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro obispo Jesús. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, su esposo San José y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Todo te tengo a ti. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos del beato José Gregorio Hernández, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. Vamos ahora a cantarle cumpleaños a Darismar y a Juana. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Juana, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Darismar, cumpleaños feliz. Fuerte el aplauso. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.